Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Está basada realmente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, así tal y como hemos visto el día de ayer. La respuesta que han de dar sus discípulos es una respuesta interesante porque todas están enfocadas en cuanto a lo que es un profeta. Vimos ayer que ellos le contestaron que unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías u otro de los profetas. Toda la parte está enfocada en los profetas. ¿Y qué es un profeta? La palabra profeta de Nehijim en hebreo significa aquel que habla por parte de Dios, y no necesariamente habla por parte de Dios en la parte del sentido del futuro. Puede hablar por parte de Dios en cuanto al estado espiritual del presente del pueblo de Israel, aunque sí hace referencia muchas veces a lo que les iba a acontecer en el futuro. Pero es interesante que esa sea la respuesta que le dan ellos. Y luego veíamos nosotros que la respuesta tiene que ver no con lo que ellos contestan, no con lo que los otros dicen, con lo que algunos dicen, tiene que ver totalmente con lo que dice él y ellos. Esto es, ¿qué dicen los apóstoles? ¿Qué es? Tiene que ver con la experiencia personal. Y la experiencia personal está basada en cómo ellos perciben quién es Jesús. Perciben basado en su conocimiento, perciben basado en su experiencia y perciben realmente quién es Jesús, para lo cual el apóstol Pedro contesta, ¿verdad?, algo que le he revelado del cielo, no se lo dijo nadie sino del cielo mismo, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero este tema viene a preguntarse algo más importante. No solamente Jesús es el Hijo del Dios viviente, pero ¿qué es realmente lo que hace Jesús? No solamente es el libertador. ¿Qué es realmente lo que hace Jesús? Cesarea de Filipos, cuando entras, hay una carretera hecha de piedra y dirige esa carretera y ese camino a lo que es el templo más importante de ahí. Cesarea de Filipos, que era realmente un lugar de muchos templos grecorromanos, tenía que ver con que no solamente entraban los feligreses, sino que había un sinfín de sacerdotes, los cuales se vestían en su mayoría de blanco y tenían un cinturón. Normalmente el cinturón siempre era rojo. Pero esto no solamente se daba en Cesarea de Filipos.
Roma, cuando estableció su imperio a través de todo el mundo antiguo, lo primero que hacía es que establecía lo que eran colonias y hacía una réplica total de lo que era la ciudad de Roma, la ciudad del imperio, la cual siempre había una vía principal o una calle principal a la cual le llamaban ellos la vía sacra. Y siempre en la parte de la vía sacra, a mano derecha y a mano izquierda, había varios templos dedicados a varias divinidades, a varios dioses. Tal vez uno de los más importantes era el templo que tenía que ver con el templo de Zeus. Y después estaba lo que se conocía como la basílica, el lugar donde eran juzgados todos ellos. Así que todos los senadores y todos caminaban por ahí, ¿verdad? Pero los más importantes para ellos eran los sacerdotes. Y entre ellos, el sacerdote más importante para ellos era lo que ellos le llamaban en latín el pontifex. El pontifex realmente es aquel que los conecta, es la conexión, para que me entiendan en el lenguaje más moderno, es la palanca entre el ser humano y Dios. Y el pontifex no era un sacerdote normal, y no cualquiera podía llegar a ese nivel. Esto es, había dos tipos de personas en el Imperio Romano. Unos eran los que se llamaban los libertos y otros eran los que se llamaban, ¿verdad?, los plebeyos. Los plebeyos eran aquellos que eran hijos de esclavos y nunca podían ser pontífices, nunca podían ser sacerdotes en la religión grecorromana. Los libertos eran plebeyos o esclavos que se habían liberado y tampoco podían llegar a ese punto. Los únicos que lo podían hacer eran ciudadanos romanos que le llamaban los patricios. Los patricios podían llegar a ese nivel, pero el nivel más honorable dentro del concepto de la religión greco-romana, pontífices. Realmente cuando vemos la palabra está conectada con el concepto de un puente, porque los romanos entendían de una manera muy clara que un puente lo que hace es que conecta, pero no es el puente el que es importante, sino los que hacen los puentes. La palabra pontífice, ¿verdad?, realmente viene de dos palabras. Una es ponti, que significa puente, y la otra es facere, que significa hacer. Por lo tanto, la palabra pontífice significa el que hace realmente un puente, porque un puente conecta de un lugar hacia otro. Y para ellos, el sumo sacerdote, no el sacerdote normal, sino el pontífice, en el contexto de la antigua religión romana, era el cargo más honorable que recibía la religión grecorromana. Es un puente, es aquel que conecta al ser humano, al ciudadano romano, al ciudadano greco-romano con las divinidades. No hay nadie más que lo puede hacer. Los sacerdotes pueden ofrecer sacrificios de los altares que están fuera siempre de los templos romanos, pero el único que puede conectarlos es el pontífice, es el sumo sacerdote en el concepto de la religión romana. Es el único que los puede conectar con la divinidad. O sea que así había aquellos que hablaban por parte de los dioses, los oráculos, pero el único que podía llevar un favor entre el ser humano, entre los romanos y realmente Dios, era el pontífice, era el único. De ahí que tal vez la única vez que has oído la palabra pontífice es en cuanto a la religión católica romana, porque realmente se entiende por ellos, porque nacieron de la religión grecorromana. Ahora, debemos de entender que el pontífice realmente lo que es eso, es aquel que une a la humanidad con lo que ellos entendían como la divinidad. Ahora, para los hebreos, para los judíos, era algo muy similar, pero era algo muy sagrado, estaba puesto en la ley de Moisés. El pontífice vendría a ser lo que se conocía como el sumo sacerdote. Aquellos que hemos estudiado la Biblia en el Antiguo Testamento sabemos que hay muchos sacerdotes y que hay ciertos requisitos. Por ejemplo, para ser sacerdote se tiene que ser de la tribu de Leví. Puede ser sacerdote si hay ciertas cualidades y requisitos que se esperan. Tienes que tener un cuerpo totalmente perfecto en el aspecto de ellos y una preparación, una purificación y luego una consagración, y entonces eres sacerdote. Pero entre todos ellos hay uno principal que se le llama el sumo sacerdote, el pontífice, en el contexto grecorromano. El sumo sacerdote es aquel que no solamente tiene que ser levita, tiene que venir específicamente de la familia de Aarón.
Solamente puede ser sumo sacerdote aquel que viene directamente de la familia de Aarón. Y en este sentido, en el contexto bíblico, es el lugar que tomó el lugar de Aarón, quien era el único sacerdote que podía entrar a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento entonces entra este concepto de lo que es el tabernáculo, ¿verdad? El Bixná, que es el tabernáculo, es una tienda portátil donde estaba la presencia de Dios a través de una luz a la cual se le llama Shekinah. Y en esta presencia de Dios, la cual se encuentra en el lugar más importante de lo que es realmente el lugar santísimo, el tabernáculo, que se encuentra realmente en la parte de aquí atrás. Hay varias secciones en esta, pero se encuentra realmente en la parte de atrás. Esto es, si viéramos el tabernáculo de una manera abierta, lo que vemos es que vemos el lugar santísimo, que es esta parte de aquí, el lugar santo donde podían entrar todos los sacerdotes, pero solamente podía entrar el sumo sacerdote en el lugar santísimo, y esto era solamente una vez al año. Si lo viéramos de vista de pájaro, lo que veríamos seríamos todo lo que se conoce como el patio, y luego del patio lo que veríamos realmente sería que la entrada, los 7 muebles, y lo que vemos es, se entra por aquí, y los sacerdotes pueden entrar hasta aquí solamente, pero solamente pueden servir en estos 3 muebles que están dentro del lugar santo. Pero solamente el sumo sacerdote, el pontíficex, entra una vez en la fiesta del día de expiación y entra desde aquí adentro y entra hasta lo que se conoce como el lugar ¿qué? Santísimo, haciendo realmente referencia a una forma de cruz de vista de pájaro. Por eso Jesucristo tenía que morir en una forma de cruz, crucificado. Era un símbolo o un tipo de lo que era el pontíficex o el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Y en este contexto lo que se hacía es que entraba una vez al año y entraba al lugar santísimo. Le llaman en inglés el Holy of Holies, ¿verdad? En hebreo le llaman el Kadeshin, lo más sagrado que se encuentra en el lugar santo. Y ahí estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Y estaba lo que se conocía como el arca. Y una vez más, lo que había dentro era lo que se entendía como la Shekinah, como la luz de Dios. Dentro de toda la oscuridad del lugar santísimo se encontraba eso. Y solamente él, el sumo sacerdote, con el vestido que Dios le había ordenado, el cual llevaba el pectoral, llevaba las 12 piedras y cada piedra representaba a una tribu de Israel. Y por lo tanto, el sumo sacerdote entraba en representación del pueblo. Esto es, entraba del pueblo de Israel para estar en presencia de Dios, y lo que estaba haciendo es que estaba haciendo un medio, estaba haciendo un puente, estaba haciendo un pontífice. Esto es, une la humanidad en la divinidad, y hacía lo que se requería él. Pero tal vez lo más importante que hacía en el lugar santísimo tenía que ver con rociar, colocar la sangre sobre el propiciatorio, y de esta manera el pueblo quedaba justificado. El sumo sacerdote o pontífice entraba en representación del pueblo, y el día de expiación era el único que hacía todas las funciones dentro del tabernáculo. Ningún sacerdote le podía ayudar. Él tenía que hacer siempre todo. No solamente hacía el holocausto, que era quemar totalmente el animal macho para poderse presentar a Dios, sino que tenía que después colocarlo dentro de lo que era el sacrificio, y venía a lo que era la fuente y se lavaba, y entraba a lo que eran los panes sin levadura, y seguía con lo que era encender el candelabro, y llegaba a lo que era poner totalmente lo que era el incienso sobre el altar del incienso, y sobre él con el pulgar derecho, ¿qué hacía? Colocaba sobre los cuernos, sobre las esquinas del altar del incienso, la sangre, con el propósito de que todas las oraciones del pueblo llegasen a él. El pontífice era quien era el puente entre el pueblo de Israel y Dios, y finalmente entrar a la Shekinah, al propiciatorio, y colocar con sangre todo aquello que era importante, y de esta manera quedaban todos ¿qué? Totalmente ¿qué? Justificados. Pero tenía que hacer esto una vez al año. Y la sangre era tan importante, hermanos, porque la palabra sangre, ¿verdad?, viene del hebreo dam.
La palabra hombre viene del hebreo Adam. La palabra humanidad viene del hebreo Ahadam. Dam, Adam y Ahadam. Ahora, pero la palabra sacrificio viene del vocablo que significa corbán. La palabra corbán, una palabra sumamente importante para ellos. Es más, se habla de ello en los evangelios. Pero, ¿qué es corbán? ¿Okay? Corbán realmente significa venir a Dios. Corbán significa acercarse a Dios. Corbán significa que el sacrificio es igual a sangre, y la sangre es igual a vida, y la vida es igual a unidad. Esto es, a través de la sangre, a través del corbán, el pueblo de Israel entra en una relación con Dios. Sin corbán no hay relación. Sin sangre no hay relación. Sin sangre no hay unidad. Sin sangre no puede hacer esto. Y el que llevaba la sangre era el que creaba realmente el puente. Esto es, entre el pueblo de Israel y ¿qué? Y Jehová. Entre el gran yo soy. Y esto es muy interesante porque ese era el sumo sacerdote, o lo que se entiende como el pontífice. Ahora, no solamente esto. Cuando los discípulos contestan, su respuesta está basada en su conocimiento, su experiencia. Pero esto es algo que trastornó totalmente al pueblo de Israel. Sabemos que viene Elías, lo dijo el profeta Malaquías, y que viene a preparar el camino del Señor, lo cual lo vimos en Juan el Bautista. Ellos contestaron, unos dicen que es Elías, que Elías ha resucitado, ellos lo creían así. Luego decían, otros dicen que tal vez, ¿verdad? No es Jacob el Bautista, perdón, sino que es Elías, y otros dicen que es alguno de los profetas. Pero esto cambia totalmente, hermanos, porque Jesús, para ellos, nunca lo vieron venir. Nunca entendieron esto. Solo los escribas y los fariseos que estudiaban podían comprender que aquel que venía era uno que venía no según el orden de Aarón, esto es, no según la descendencia de la familia de Aarón, sino como lo dice la Escritura, como lo dice el salmista, según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es una palabra hebrea que se forma de dos palabras, Melech, que es rey, y Sedec, que es justicia. De ahí viene la palabra Sadoc. De Sadoc viene justicia, de Sadoc viene Hesed, amor, de Sadoc viene misericordia. Esto es, el rey de justicia. Y ellos comprendían, porque lo leían, porque lo cantaban en las sinagogas, específicamente en el día de expiación se cantaba este salmo que hablaba, vendrá un sacerdote según el orden de Melquisedec, de Melquisedec. Ellos lo entendían, pero no lo comprendían. Y cuando les pregunta a Jesús, ¿quién dicen ustedes que es? Es que Jesús no solamente es el profeta mayor, es que Jesús es el pontífice. Esto es algo que ellos no esperaban. Jesús es realmente aquel que es el puente entre la humanidad y Dios. Y aquí viene la pregunta. Dependiendo nuestra comprensión, podemos entender el concepto de pontífice. Porque ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? El Evangelio de Juan, cuando habla de esto, hermanos, lo hace de una manera increíble. Y el contexto de Juan es muy bonito, porque lo que está haciendo es que Jesús está en el triclinio, está en el aposento alto, está en el barrio de los Esenios, que se encuentra al sur oeste del templo. Y les dice lo siguiente a los discípulos: ¿creéis en Dios? Cree también en mí. Y conecta la eternidad con lo temporal. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Va a conectar Jesucristo el tiempo terrenal con el tiempo eterno, la eternidad con la tierra. Él es el puente. Él es el pontífice. Va a conectar lo que nadie podía conectar anteriormente. Y dice lo siguiente, en el contexto, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es que Él no solamente es el puente, Él es hacedor del puente. Porque la idea de que Jesucristo, de que Dios se hace carne, tiene que ver
con la conexión de lo que no se puede tocar con lo que se puede tocar, de lo invisible con lo visible, de la carne con lo que es el espíritu. Por eso Él es el espíritu vivificante. Va a conectar los dos. Cuando la gente pregunta siempre, bueno, explícame qué es el alma. El alma está hecha de lo que es el espíritu del hombre y de lo que es también el polvo de la tierra. Es la conexión, es la puerta, es la ventana entre el mundo espiritual, invisible, y el mundo terrenal, lo que se puede palpar, lo físico, la carne y la sangre. Eso es el alma, pero Jesús es la conexión entre el cielo, entre lo eterno, entre el Dios Altísimo y la humanidad. Y Él es lo que conecta todo. Él es el hacedor de ese puente. Él es el pontífice. Por eso en el contexto les contesta lo siguiente. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús les hace la pregunta a ellos en Cesarea de Filipo, le dice, ¿quién decís que soy yo? No ellos. ¿Quién dices tú? Lo que decimos nosotros está basado en nuestra comprensión del cielo. Esto es, nadie, ningún ser humano puede entrar al cielo sin Jesús. Por eso cuando tú estudias religiones del mundo y ves las religiones del mundo, te das cuenta que ¿qué? Que cuando ves el budismo en China, ¿verdad? O el shintismo en Japón, ¿qué es lo que sucede? Tienen hombres humanos los cuales mueren y ninguno de ellos proclamó llevarte a la eternidad. Ellos te dicen la forma, la manera. Según la religión del Shinto y la religión del budismo te dicen eso. Las Vedas en el hinduismo te dicen lo mismo. Así es como llegas a lo que ellos le llaman la eternidad, la nirvana. Nadie lo pudo hacer, ni aún Mahoma dice lo mismo. Mahoma cree en Jesús, habla de Jesús y habla de las enseñanzas de Jesús. Pero el gran error que tiene el musulmán Mahoma, que es el indicador, el inicio, 500 años después nació de Jesús, el gran error que tiene es que no acepta la divinidad de Jesús. Él dice, así pueden llegar al cielo. Jesús no dice, así pueden llegar al cielo. Jesús dice, yo soy el camino para el cielo. Tú tienes que creer que yo soy el camino para el cielo. Yo soy el Hijo del Dios viviente. Esto es, yo soy el único que tengo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar arriba sin mí. Eso no lo hizo Mahoma, eso no lo hizo el indicador del budismo, ni del shintoísmo, ni del hinduismo, hermanos. No hay nadie que pueda hacer eso. El único ser humano 100% hombre, 100% Dios, que dice, yo los puedo llevar al cielo. Esto es cualquiera que piensa y que medita dice, oye, como que tienes muchas agallas, Jesús, para decir que tú eres el único que nos puede llevar al cielo. Esas son muchas agallas, hermanos. Yo me voy a preparar el puente, y si me voy, vengo otra vez. Estoy conectando lo que es lo terrenal con con la eternidad. Y los judíos, hermanos, que tienen un gran problema asimilando este concepto, por eso yo le digo a la gente, ojalá, hermanos, nos tomemos el tiempo de estudiar Antiguo Testamento. Ojalá nos tomemos el tiempo de conocer lo que los judíos practicaban, lo que los judíos hacían, los rituales de ellos, lo que ellos entendíamos, porque cuando tú lees el Antiguo Testamento y cuando tú entiendes el Antiguo Testamento, hermanos, tu nivel de comprensión, de discernir las cosas, hermanos, se eleva. Se eleva en una manera increíble, hermanos. Por eso dice el Espíritu Santo, de esto tengo mucho que decir, pero poco tiempo de hablar. Yo cuando estaba desarrollando el tema dije, wow, o sea, la verdad que me hubiera llevado un seminario de unas 80 horas para hablar de este tema. Y el hermano quiere que lo den 1 hora. Va a ser muy complicado, ¿eh? Pero trataremos de discernirlo. Pero te invito, si nos visitas, estudia el Antiguo Testamento, que te va a ayudar a comprender el Nuevo Testamento. Mira, ¿cómo inicia el Antiguo Testamento, hermanos? ¿Y cómo inicia la carta de Hebreos? Son judíos, hebreos,
que practican el judaísmo y que han creído en Jesucristo como el Hijo de Dios y lo han confesado y se han bautizado. Pero que siguieron guardando la ley de Moisés. El templo todavía no ha sido destruido en Jerusalén y por lo tanto ellos están haciendo realmente eso. ¿Y qué hacen? Ellos regresan a confiar en las obras muertas, o sea, en los animales que degollaban y mataban y que entregaban al templo y dicen, por esto somos justificados. Fíjate la comprensión de ellos. Veían al sumo sacerdote entrar, hermanos, y decían, Él es nuestro puente, nuestro pontífice. Y el Espíritu Santo tiene que hablar y dice, no, así no es. Ellos estaban dejando de confiar en el sacrificio de Jesús como el camino, como la vida y la verdad, y estaban regresando a confiar en los animales que entregaban y otra vez en el sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo? Tiene que decirles, no, comprendan que el sumo sacerdote, que el pontífice del cual estamos hablando, no es el que desciende de Aarón, porque ese estuvo aquí con el concepto de comprensión de qué era lo que había de ser el que había de venir. Ese tiene el linaje que lo lleva hasta la familia de Aarón y hasta la tribu de Leví, pero del cual estamos hablando, dice, no tiene madre, no tiene padre, no tiene linaje. Este del cual estamos hablando es según el orden de Melchizedek, del rey de justicia. Esto es, este no tiene inicio de días ni final de días, porque siempre ha estado, siempre ha sido. Él es Dios. Y es lo que trata de explicar el Espíritu Santo en Hebreos, hermanos. Y fíjate cómo dice Hebreos 3, versículo, dice, por tanto, hermanos, santos, participantes del llamado celestial. Fíjate cómo les recuerda a ellos. Hermanos, no estamos aquí para vivir en un concepto terrenal. Cuando lees Antiguo Testamento se eleva esa comprensión. No te vas a llevar nada de la tierra. Compraste casa, gracias a Dios. No te la vas a llevar. Es más, nadie sabe ni para quién trabajamos. A lo mejor se muere el hermano Esteban y la hermana lo disfruta con alguien más. Puede pasar. Porque nadie sabe para quién trabaja. ¿Ok? En este concepto, nuestro llamado es celestial. Los judíos estaban pensando, llevo un animal al templo para sacrificarlo y luego el sumo sacerdote me representa. No tiene nada que ver con ello. El templo es una imagen, es una sombra de la realidad. Si se hiciera un estudio del cielo mismo, de cómo el cielo ha de ser, tendrías que ver el tabernáculo. Y realmente en el tabernáculo encuentras el cielo mismo. Pero para verlo, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo explicamos? ¿Y cómo lo discernimos? Dice ahí, hermanos santos participantes, dice, del llamado celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote, ahí está, pontífice de nuestra profesión, ¿Cristo qué? Jesús. Esto es más grande que Aarón, es más grande que Moisés. Moisés hizo el tabernáculo, pero Jesús hizo la casa espiritual. Jesús es la casa espiritual. Él dijo, voy a derribar, esto no quedará piedra sobre piedra y lo voy a volver a reedificar en 3 días. Y hablaba de su cuerpo, que ahora es ¿qué? La iglesia. Si sigues leyendo, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahí está otra vez. No veas la tierra como el fin. Cuando estudias con sectas tales como los testigos de Jehová, se chocan, hermanos. Se chocan en este concepto porque ellos creen que vamos a estar en la tierra. No ven la Biblia correctamente. Aquí es claro, Él traspasó los cielos. ¿Cuáles cielos? El primero y el segundo cielo. ¿Cuáles son esos? Si lo quieres ver de la manera más sencilla, el primero es lo que podemos ver de día y el segundo es lo que podemos ver de noche con telescopios. Y con muchos que aún no se han hecho todavía. Él lo traspasó. Él hizo el camino. Él es el camino, es la conexión de lo eterno y lo terrenal, que traspasó los cielos. Jesús, dice el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuántos de nosotros regresamos a la tierra? Dejamos el camino de la santidad por la tierra, por un trabajo tal vez. A veces le digo a los hermanos, a veces
tu fe, tu cristianismo cuesta nada más $1 más la hora, porque por $1 más la hora dejas de seguir al Señor Jesús. Pero si tú entendieras que lo que Dios te ha ofrecido y te ofrece no es solamente la salvación, el perdón de pecados terrenales, te está ofreciendo un camino abierto hasta el cielo. Te está preparando una casa no hecha de manos. Un lugar que no compraste tú, sino que compró Él y que te preparó Él. Fíjate cómo sigue diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote o pontífice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eran tan estrictos, hermanos, los sacerdotes, era tan estricto el sumo sacerdote, hermanos, era tan estricto que a veces no se compadecía de ellos. ¿Sabes tú que tú no tienes que ser perfecto para ir al cielo, pero tienes que confiar en el perfecto? ¿Sabes tú que no vamos a decir que vas a dejar de pecar, pero tienes que confiar que su sangre va a perdonar tus pecados aún después del bautismo? ¿Sabes tú que tú tienes que entender que todo lo que confesemos, y lo confesamos a través de Él, hermanos, Él es el puente para que llegue al cielo y para que el Padre Celestial responda a nosotros? Él se puede compadecer de nosotros. ¿Sabes que muchos hermanos en la iglesia, hermanos, dejan el camino, dejan la profesión? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque son muy estrictos consigo mismos. Yo no sé si han conocido ustedes, yo le llamo el fariseo moderno. Y siempre he dicho, hermanos, que el fariseo moderno lo que más juzga, lo que más condena, son los huesos que tienen su propio closet. Por eso después te das cuenta, oye, no decías que esto estaba mal y fíjate ahora tú. Y es tan soberbio que no se perdona a sí mismo y decide dejar el camino de la santidad. Pero cuando entendemos quién es Dios y entendemos que somos pecadores, aunque no nos dedicamos al pecado, y entendemos que vamos progresando y vamos madurando y Él es paciente para con nosotros, comprendemos que Él nos tiene paciencia y se puede compadecer de nuestras debilidades porque Él nos puede comprender, aunque es un Dios que nunca pecó, dice la Escritura. Aunque es un Dios que se hizo ser humano y nunca pecó, dice, sino uno que fue tentado, dice, en todo según nuestra semejanza, ¿pero qué? Pero sin pecado. Fíjate que Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Tú has visto las Olimpiadas que acaban de pasar? Siempre pasa uno y uno es el que rompe la cinta del primer lugar. El que rompe el récord, dicen por ahí. El que sale corriendo y van todos corriendo y él se adelanta. Y el que va adelanta es el que va abriendo camino, eso es precursor. En el término de una carrera es el que precede antes de la carrera. Es el que la corre primero para que los demás la puedan, ¿qué? Correr. Y Él, o sea Jesús, fue hecho sumo sacerdote, dice, para siempre. Pero aquí está el secreto. Según el orden de Melquisedec, de esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar, pero te lo explico de la siguiente manera, ¿ok? Jesús es el Rey de justicia. Somos justos porque obedecemos a lo que Él dijo que hiciéramos y estamos en las buenas obras que Él creó desde antes de la eternidad. Pero el justo es Él. El que justifica es Él. Porque Él es el puente. Yo no paso por mi propio puente. Yo no me puedo hacer mi propio puente con mis propias obras de justicia porque son inmundicias para el Señor. No somos salvos por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Somos salvos por la obra de Jesús. Porque Él es el pontífice. Él es el puente. Y no según creían los judíos. Imagínate cómo habrán quedado entre los discípulos de Jesús. El que escribe el Evangelio de Marcos, Juan, tiene linaje levita. Y comprende muy bien el concepto, hermanos, de lo que son los sacerdotes. Porque lo estudiaban mucho, hermanos. O sea, de ellos nadie puede contestar, tú eres el sumo sacerdote. Porque era difícil de discernir, hermanos. Entendemos que eres el profeta, pero si ellos hubieran entendido, Él es el sumo sacerdote. Él es el que va a entrar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús es crucificado? ¿Qué sucede? Hay un temblor, las piedras se rompen y luego el velo, que es lo que está entre el lugar santo y santísimo, se rompe, se abre, dando una figura hermosa de que Jesucristo ¿qué? Está a punto de traspasar.
no solamente el Antiguo Testamento para que se diera por viejo, porque el fin de la ley es Cristo, dice la Escritura, Romanos 10:4, sino para hablar acerca de lo que es que el cielo. Él es el precursor, es el que entra al cielo y el que nos lleva hacia el cielo, y no según el orden de los levitas, según el orden del rey de justicia, Melchizedek. Y luego le dice, no solamente Melquisedec, rey de justicia, luego dice rey de paz, para que tú y yo tengamos paz, de que cuando Él venga otra vez, o de que cuando muramos vamos a ir al cielo. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote o pontífice nos convenía, fíjate, la diferencia del sumo sacerdote. Él cómo nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que ¿qué? Que los cielos. Cuando tú lees el Antiguo Testamento y ves cómo comprendían los antiguos acerca de Dios, fíjate lo que dice Salomón, fíjate lo que dice el rey David. Era gente, hermanos, que aunque no tenían el Nuevo Testamento escrito, hermanos, conocían mucho más a Dios que muchos de nosotros. ¿Y qué dice? Yo te he hecho este templo, le dice Salomón, pero este templo está en el estrado de tus pies. O sea, tú eres un Dios tan grande, tan maravilloso, tan hermoso, eterno, omnisciente, omnipotente, todo lo puedes, todo lo sabes, siempre has existido, y yo te he hecho este pequeño templo. Fíjate el concepto, y era la gloria de Israel, era hermoso el templo, hermanos, era bello, de tal manera que venían reyes de todas partes de la tierra para venir a apreciar no solamente el templo, sino los palacios y las torres y las fortalezas que había hecho, ¿quién? Salomón. Pero si tú entendieras lo grande que es Dios, dirías, ¿cómo puede Dios tener una relación conmigo? O sea, yo siendo pecador, yo siendo infame, siendo mentiroso, fornicario, adúltero, ¿verdad? Asesino, siendo todo esto, ¿cómo puedo tener una relación con Dios? ¿Cómo puedo tener un corbán con Dios? ¿Cómo puedo tener una relación estrecha? ¿Cómo un ser humano que es temporal, que tiene un inicio, porque fuimos creados en un inicio y Dios nunca es de días, nunca se sabe, es eterno, ¿cómo puede tener una relación con alguien que es eterno? Ese es el concepto de Hebreos, hermanos. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, ¿qué? De los cielos. O sea, ¿sabes quién es Dios para ti? Fue la pregunta que él hizo Jesús a los discípulos. Ellos dijeron, es un profeta, no solamente es profeta, es pontífice, es sumo sacerdote. Él es el que hace los puentes. Él es el camino, la verdad que es la vida. Y aún estando ahí, ¿se acuerdan ustedes que Felipe no lo entendía? Porque a veces no lo entendía, tiene que ver con comprensión. Cuando le dice Jesús a ellos, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, le dice Felipe, si nos muestras al Padre nos basta. Fíjate la comprensión, hermanos, que tenía. Estamos hablando de un hombre que tiene 3 años con Jesús, que ha visto todos los milagros, ¿ok? Y le dice Jesús, oye, ¿tanto tiempo estoy con vosotros? Yo soy el que yo soy. Tú bien deberías de saber quién soy yo. ¿Sabes quién soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Es el concepto, hermanos. Para ellos no comprendían esto. Muere Jesús y ¿qué hacen 2 de sus discípulos? Se van en camino a Emaús. Va caminando Jesús con ellos y no le reconocen. ¿Quién decís que soy yo? No le reconocen hasta que sus ojos fueron ¿qué? Abiertos. Están los discípulos todos amedrentados, tristes, pensando que les va a pasar lo mismo. Se acaban de ocultar todos sin saber que Jesús es el puente a la eternidad. Que Jesús es Dios entre ellos. Es Emmanuel. ¿Dios con qué? Con nosotros. Hebreos 9 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, si ves, si acumulamos bienes de esta tierra, y tal vez es lo primero que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos, no acumules bienes en esta tierra. Salomón, el rey que tuvo el tiempo, no tenía nada que hacer, Salomón, más que escribir. Tú lo ves desde su palacio, ¿verdad? De Megido, de Jezreel. ¿Qué es lo que hace Salomón? Se empieza a observar toda la gente.
Es como aquel hombre que se ha jubilado y está en su palapa o ahí en su balcón y nada más ve a la gente pasar y los está analizando. Eso fue lo que hizo Salomón. ¿Y qué dice Salomón? He visto esto, dice. El hombre trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y se muere. Y viene el hijo o uno que no trabajó y se gasta todo. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Para qué sirve que seas tan codo? Está en Monterrey, ¿verdad? Si se lo va a gastar alguien que no trabajó por ello. O sea, eso es lo que él vio, fue el concepto de él, hermanos. Ahora, pero el bien venidero, ¿tú sabes cuál es la desesperación de una persona enferma en los hospitales? En este hospital de cardiología, que se desespera. Imagínate, un cuerpo que nunca se va a enfermar, un corazón que nunca va a dejar de palpitar, hermanos. Es un bien venidero. Imagínate no solamente tener la respiración de vida, sino estar con el que da la vida. Imagínate, nunca estresarte por si llueve, por si no hay agua en la presa, nunca estresarte por eso, porque Él es el que da ríos de agua, ¿qué? Viva. Bienes venideros, dice, somos según los bienes, dice, por el más amplio y más perfecto, ¿qué? Tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Aquellos que hemos estudiado el Antiguo Testamento y nos hemos profundizado en cada milímetro del tamaño de los muebles, entendemos esto. ¿Quieres ver cómo es el cielo? Ve el tabernáculo, porque ahí está el cielo, lo dice él. Esto es sombra de lo que había que de venir. Y el único que entra a la Shekinah, a la luz, ¿sabes cómo lo llamaban los filósofos griegos? La luz inaccesible. Ellos decían, tiene que haber algo que empezó esto, cuando hablan de la metafísica, o sea, hubo algo que lo empezó, dice, es la luz inaccesible. ¿Sabe cómo lo dice Pablo a ellos? Dice, Él es la luz inaccesible. Él es el Shekinah. Él es quien está adentro y Él es el puente para poder entrar desde donde estás hacia allá. Lo explico de una mejor manera, para discernirlo mejor, ¿ok? Haz de cuenta que estaba la eternidad y tú y yo no existíamos. Y en un momento de la eternidad, Dios decide hacer lo que se conoce como el tiempo cronos, el tiempo temporal, el tiempo que se puede medir. Y decide hacerlo y hace la tierra para que se mida. Y las lumbreras, primer día, segundo día, tercer día. Y de pronto Dios va a decidir, hermanos, destruir todo esto. Para una vez más que entrar a la eternidad. Somos un pedazo tan pequeño en la eternidad. Somos un grano de arena tan mínimo, hermanos, en la eternidad. Y tú te estás muriendo por tu casa, por tu trabajo, por tu vida. No cabe ni en un pequeño grano de arena. ¿Tú sabes quién es Jesús? Él es el puente entre esta vida y ¿qué? Y la venidera. Lo explico mejor para que me entiendas. Ellos lo entendían así. ¿Cómo nos conectamos con la divinidad? ¿Qué es nuestro corbán? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién nos va a llevar a la eternidad? Pues Jesucristo es el corbán. Esto es la ley de Moisés, se colocó para irlo entendiendo, para irlo comprendiendo, para irlo discerniendo, hermanos. Por eso tienes que hablar y estudiar el Antiguo Testamento, porque si no te pierdes. Pero Cristo vino a cumplir toda la ley. Vino a hacer de la ley la realidad, no en la tierra, sino en el cielo. Él es sumo sacerdote, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Él viene y nos va a llevar ¿a dónde? A la eternidad. Es Jesús, es Cristo el puente. No te quedes enfrascado en la tierra, porque la tierra solamente es un lado del puente. El puente, el camino, la verdad y la vida es Jesús. Y quien está del otro lado es el Dios, el único y verdadero Dios. ¿Y quién lo hace palpable? ¿Quién lo hace presente? ¿Quién lo hace accesible? Su nombre es Jesús. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? En el concepto de Dios, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, les dice Jesús. ¿Sabes quién es Jesús para mí, hermanos?
Es un Dios todopoderoso que todo lo sabe y que es eterno. Es un Dios que puede hacer todo lo que para mí es imposible. Por eso cuando tú te arrodillas y le oras a Dios, tienes que confiar que todo lo puede hacer Jesús, sin dudar, hermanos. Porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es llevada por doquier, de un lado ¿qué? Para otro. Cuando tú te inclinas, cuando tú te postras, cuando tú oras a Dios y le confías a Dios, Él no es un puente mal hecho, hermanos, como los que están aquí en algunas veces que se caen. No es como el puente de Italia que se derrumbó. No, es un puente sólido. Es un puente veraz, un puente efectivo, un puente que nos lleva. Ese es el pontífice, en pocas palabras, si lo quisiera ver de mejor manera. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, su nombre es Jesús. Mira, solamente te invito, si puedes, regresar el tiempo y poner todas las peticiones que le has dado al Padre en el nombre de Jesús y ve cómo se han hecho, hermanos. Mi hijo es el resultado de una oración a Dios. Alguien es el resultado de una oración a Dios. Y estar entre ustedes es el resultado de una oración a Dios. Pero cuando he fallado, porque fallo, porque soy ser humano, hermanos, Jesús, estoy seguro, hermanos, que su nombre lleva mi petición hacia el Padre, porque Él es el único mediador, pontífice entre Dios y ¿quién? Y los hombres. En pocas palabras, para mí Jesús es que Él es nuestro hacedor ¿de qué? De puentes. Él es el sacrificio, Él es la sangre, Él es la vida, Él es literalmente la unidad. Él es el puente entre quién soy como ser humano y quién es el Padre Celestial. Él es literalmente el pontífice. Su nombre es Jesús. Y no dudo, hermanos, de que llega la oración. Tampoco dudo que se va a hacer la oración. Porque la fe del justo puede ¿qué? Pero no solamente de aquel que hace la obra de Dios, sino del Rey de Justicia, en el nombre del Rey de Justicia y del Rey de Paz, según el orden de ¿qué? De Melquisedec, hermanos. Cuando nuestros hijos son pequeños y nos piden algo, se les hace tan imposible que puedan lograrlo. Tú como grande, como experimentado, después de años dices, amigo, lo que me pides es fácil, no le dices, y lo haces. ¿Tú crees que Dios no puede solucionar todos tus problemas? ¿Tú crees que Dios nos puede dar un cuerpo nuevo? Pero lo que Dios quiere que aprendamos es que quiere que dejemos de pedir por lo que se va a destruir. ¿Quién dices que es Dios para ti? De pedir, fíjate, pedimos para que nuestros hijos sanen de una enfermedad. Pedimos para tener trabajo, para proveerles de comer. Y no es más grande la comida que el cuerpo, dijo Jesús. Pedimos para tener casa, para obtener carro, para obtener trabajo. Pedimos por todo, hermanos. Pero ¿cuándo vamos a pedir que nuestros hijos entren al cielo? ¿Cuándo vamos a pedir por los bienes venideros? Jesús quiere que comprendamos que no pidamos por las cosas temporales. ¿Sabes que había un misionero, hermanos, que estuvo trabajando más de 80 años, hermanos, en Asia? Y ya bien viejito, casi muriéndose, decían algunos. Regresó a Estados Unidos y dio una conferencia. Y a la salida había un reportero y le dijo al hermano, hermano, ¿podrías contestarnos cuál es el consejo que le das a los jóvenes? A esta juventud, ¿cuál se la das? Dice, solamente uno, dice. Sigan primeramente el reino de Dios y su Sadoc, de Melquisedec, y su justicia. Y todo lo demás va a ser ¿qué? Añadido. Esa es la regla, hermanos. Haz lo que Dios quiere que hagas aquí y no te preocupes por lo demás. Vas a tener que comer y que comer en abundancia. Vas a tener trabajo y te vas a súper estresar. La regla es, busca el reino de Dios y todo lo demás viene por sí solo, hermanos. Búscalo y todo lo demás viene por sí solo. Porque en el concepto de ellos es que Jesús es nuestro puente. En la oración
es nuestro puente. Pero pedirle, Señor, dale a mi hijo un corazón que te ame a ti y que anhele estar contigo en el cielo. Pídeselo. Te pido no solamente por mi hijo, por mis nietos, aunque todavía no los conozco. Aún te pido por la nuera, aunque todavía no la conozco. Por si era o no era, te pido por ella. Bueno, en este caso sí era y no era, ¿verdad? Aquí sí era la nuera. Pero ¿por qué no pedimos por eso? Porque nuestro enfoque está en la tierra, hermanos. Estamos como los soldados romanos. Tienen las ropas de Jesús, están peleando por la tierra. Mira, están tan cerca de Jesús, pero tan lejos de Él. Sus ojos están en la tierra. En vez de voltear y verlo a Él, el hacedor, el camino, la verdad, la celestial, los cielos mismos ahí, hermanos. El cielo en ellos, si no se dan cuenta. Es un concepto tan humano, hermanos, pero en el que caemos todos y cada uno de nosotros. Porque si te preguntara, ¿por qué te preocupaste el día de hoy? Es por la tierra. Es por el mundo. Pero ¿por qué no te preocupas por el cielo? ¿Por qué no te preocupas por allá? Y si le pidieras por eso, ayúdame a llegar, Señor. Dice, puesto los ojos en el autor y consumidor de ¿qué? Y el concepto son Olimpiadas también. Él es el precursor, Él va adelante. O sea, no te desenfoques, tú enfócate en lo que estás haciendo. Porque Él es ¿qué? Él es tu corbán. Él es el puente entre nosotros y ¿qué? Y el Padre. Y si solamente pensáramos de esa manera y viéramos el cielo de esa manera y nos enfocáramos de esa manera, ¿qué tan diferente sería la vida, hermanos? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién decís que soy yo? Para mí, Jesús es el cielo, Jesús es la tierra y Jesús es el mar. Para mí Jesús es el sueño y es el despertar. Y me pregunta Caleb, oye papá, ¿no te cansas de salir? Y siempre tengo esta respuesta. Ya sabes, mijo, ¿qué te voy a decir? Dice, ok. Yo estoy vendido al Señor. ¿Por qué? Porque entiendo la misión que tenemos. Somos embajadores, hermanos, para conectar a los seres humanos con el cielo. No estamos ofreciendo una ciudadanía terrenal, sino una celestial. Y cuando alguien, hermanos, tiene una preocupación, tenemos el poder de llamar al Padre en el nombre de Jesús. Y cuando a alguien lo vemos, hermanos, totalmente agobiado por la tierra, tenemos la oportunidad de rescatarlos de donde están, hermanos. La pregunta que tengo es, ¿cómo ves tú el cielo? ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién decís que soy yo? Para mí, hermanos, Jesús es un pontífice. Que entiende lo débil que soy. Que entiende que la vida es difícil. Un hombre que comete errores como esposo, como padre. Y como padre muchas veces, hermanos, porque a veces se nos pasa la mano con nuestros hijos. A veces son nuestro basurero, ¿verdad? Emocional. Aquí en las calles siempre hay una casa que dejan abandonada y todos echan la basura. Y a veces nos agarramos a nuestros hijos como nuestro basurero emocional. Todo el estrés lo ponemos en ellos. Alguien que sabe que como predicador cometo errores. He cometido malas decisiones y las he tenido que pagar. Y uno tiene que reconocer que está mal y tiene que cambiar. Sabe que soy simplemente alguien que camina y que trata de caminar como Él quiere. Pero cuando yo veo a Dios, lo veo a través de Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? Él es el que a través de su justicia puedo llegar al Padre. Que a través de su paz puedo tener paz para con el Padre. Y si mi confianza no estuviera en Jesús, hermanos, ya tendría muchos años que hubiera dejado este camino. Porque yo le necesito hasta el día que muera.
y le necesito más allá de aquí. Porque todos necesitan amor que nunca falta. Todos necesitan comprensión, hermanos. Y el único que lo puede dar es Jesús. Y si tú lo necesitas el día de hoy, la pregunta es, ¿quién dices que es Jesús para ti? No es un Dios que te quiere destruir, es un Dios que te quiere abrazar. No es un Dios que te quiere separar de Él. Es un Dios que está dispuesto a morir por ti para ser tu corbán y que tengas una estrecha relación con el Padre. Lo único que tenemos que hacer es caminar por ese puente. Y qué difícil es caminar, hermanos. Porque ¿sabes qué se requiere para seres humanos? Mucha humildad. De decir, yo necesito. Y si tú necesitas como yo necesito, hermanos, puedes decir el día de hoy, yo quiero que Jesús sea mi pontífice. Y puedes comenzar diciendo, yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios ¿qué? Viviente. ¿Quién decís que soy yo? No te lo ha revelado Ricardo, te lo ha revelado Dios a través de su Santo Espíritu en su palabra. Si tú lo crees, bien puedes. Dices, bueno, yo no pensaba hoy tal vez entregarme a Dios. Pues es que no se trata de pensar, se trata de comprender. Y es un poco de humildad, hermanos. Dar el primer paso y decir, Señor, yo quiero caminar, quiero que seas mi puente. Y cuando te unes con Dios, hermanos, el cielo es un bello lugar. Y si solamente lo vieras, hermanos, te darías cuenta que se encuentra en Jesús. Porque para mí y para ti, ¿quién es Dios para nosotros? Es el cielo. Nos va a conectar con la ¿qué? Eternidad, tal y como lo hacía el sumo sacerdote. Pero según el sumo sacerdote, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Si tú nos visitas esta noche, te invitamos. Hermano, hermana, si estás con nosotros y solamente estás viendo echar suertes por las ropas, te invito a que voltees y que veas a Jesús. Está tan cerca de ti. Solamente tienes que reconocerlo. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Te invitamos. Hoy puedes venir a ser parte de la familia de Dios. Vamos a ponernos de pie y cantemos este hermoso himno que cantará y nos dirigirá nuestro hermano Sinai. Pasa, hermano Sinai.